¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Contacto. En esta ocasión vamos a tener la visita de nuestro querido amigo George Almendras desde Uruguay. En esta ocasión lo cité para que podamos charlar un poco de lo que fue la visita a Rusia de Giorgio Bon Giovanni. Esto en el año 92, donde él participó y donde se vivieron experiencias realmente sorprendentes, ¿no? Pero antes de comenzar la charla, ya, como siempre les digo, suscríbanse al canal de Giorgio Bon Giovanni Latam TV y activen la campanita para recibir mensajes, para que ustedes puedan recibir notificaciones cuando estamos transmitiendo. Bueno, ya estamos entonces en comunicación con nuestro amigo George Almendra. ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás? Un gusto, Daniel, estar junto a ti y junto a la audiencia. Pienso que va a ser un encuentro que será de alguna forma recordatorio, nostálgico en el plano personal, y creo que hablaremos de temas del ayer, pero que tienen extrema vigencia hoy. Exactamente, eso te iba a decir, ¿no? Todo esto tiene vigencia por todo lo que está sucediendo en este momento en el mundo, ¿no? Estamos al borde prácticamente de una tercera guerra mundial que esta vez va a ser nuclear. Y bueno, en esta ocasión lo que vos nos vas a contar tiene que ver con Rusia. Entonces, Georges, año 92, viajás junto con Giorgio Bon Giovanni a Rusia. Contame un poco lo que fue ese viaje, ese encuentro, lo que pudiste vivir antes del viaje y durante el viaje. Todo viaje, toda experiencia de vínculo, de misión, la terminología que es apropiada, de misión junto a Giorgio Bon Giovanni, significa mucho para quien participa, además del contexto de que por qué se realiza esa determinada misión. Estamos en el 2025, pero tenemos que mirar atrás, como tú decías, en el año 92, octubre del 92. Giorgio no era la primera vez que iba a Rusia, ya había estado anteriormente, y su viaje a Rusia, a ese punto del planeta, representaba muchas cosas. Hacía parte también del discurso del secreto de Fátima, de la revelación de Fátima, de los mensajes de Fátima, porque evidentemente Rusia hace parte también de una coyuntura histórica, geopolítica, geocósmica, si se quiere, por la injerencia que tiene de ser un país de potencia como Estados Unidos, que ha tenido obviamente una gran presencia en materia de viajes espaciales, en materia de contactos incluso con los seres de otros mundos, de otros planetas, de otras dimensiones.
Tú sabes bien que en plena Guerra Fría y anteriormente, tanto Estados Unidos, la NASA, como el similar, la Rusia, tenían obviamente un alto ya conocimiento de la presencia extraterrestre en el mundo. No era un tema baladí para ellos, absolutamente. Entonces, la presencia de Giorgio hace parte de un contacto humano que tiene que hacer con el pueblo ruso, con Gorbachev. Ya lo había conocido a Gorbachev tiempo antes, Giorgio, en un encuentro que tuvo allí, si la memoria no me falla, la reina de España, creo que fue en Paraguay, en un encuentro que tienen con Gorbachev, la reina de España, digamos, le hace contacto con Giorgio en un momento público en el que estaba toda la prensa, estaban todos allí. Claro, y George, a ver, dos cositas, ¿no? La reina de España se encontraba allí justo en Paraguay, qué casualidad, ¿no? Giorgio estaba allí en Sí, Paraguay y viaja la reina de España y Gorbachev allí a Paraguay. exacto. Previamente a esto, Giorgio le hace llegar un mensaje a la reina, ¿no? Sí, O sea, una foto de él y un ramo de flores donde le indica que él está allí justamente por misión, ¿no? En una misión del cielo, y que en esa misión tenía injerencia justamente Rusia en todo esto, ¿no? como comprenderá el televidente, y tiene que irlo comprendiendo así, de ese contexto de que las cosas no son unilaterales, forman parte de un contexto. Giorgio ya estuvo en Sudamérica, estuvo en Paraguay, allí tiene contacto con Gorbachev, que le estrecha la mano y le dice de que él iba a visitar Rusia. Esa visita se concreta, o sea, todo hace parte de un esquema estructural, de una situación coyuntural, al consenso humano y al consenso del lenguaje que no es humano, del lenguaje, digámoslo por alguna forma, digámoslo, el lenguaje divino, el lenguaje cósmico, el lenguaje de una ley de causa y efecto, de que nosotros, nuestro comportamiento, incluso nosotros que no estamos en misión como la que Giorgio lleva, por ser estigmatizado, por ser un contactado, pero también nosotros, como los televidentes, muchos hacemos parte de un programa divino. Nada es por casualidad. Claro. Diría Einstein, Dios no juega a los dados, y no es necesario ser gran político, gran hombre de poder para eso. El ser humano más insignificante hace parte de un programa divino. Entonces, dentro de ese contexto, Giorgio concreta ese viaje en el año 92, como ya había estado el año anterior. Allí, en ese primer encuentro, toma contacto con astronautas, de hombres que estuvieron en misiones espaciales, Kovalyonok, entre algunos. Y hay el detalle interesante que Giorgio creo que ha hecho referencia, y si no lo hago yo. En aquel momento, él obviamente, como también lo hizo en Sudamérica, en el Uruguay inclusive, con todas las personas que están en el poder político, pero sobre todo en el poder militar, como potencia militar, preguntaba si había un contacto o un acercamiento del gobierno en el que estaba con experiencias o avistamientos o un seguimiento. Acá en el Uruguay lo hizo con la gente de la Kridovni, y en Argentina de otro tanto, en Chile otro tanto. En Rusia, evidentemente, ya él en su primera visita hizo contacto con astronautas. Y estos astronautas fueron de alguna forma cuestionados, no cuestionados, fueron encarados por Giorgio de que si ellos podrían darle información, liberar información sobre la visita extraterrestre, que de hecho era un hecho real, no era un tema, una ficción de Bon Giovanni, porque son hechos científicos y comprobables ya en los años 90, cuando ya eran incluso en los años 60, 70 y 80. Y uno de los jerarcas principales le dice a Giorgio que él iba a consultar con sus superiores. Muy bien, consultó con sus superiores, y los superiores, o el superior principal, le dijo categóricamente que sí, que no había ningún problema, que se le iba a dar la información
porque confiaban en él, en Giorgio Bongiovanni. ¿Y quién era el superior a los astronautas que Giorgio entrevistó? Nada menos ni nada más que Putin. Putin en ese momento era la cúpula de la KGB. Claro. Entonces, es el tema nuestro en este periodismo, que no es un periodismo del establishment, el periodismo que tú haces, el periodismo que hace referencia a acontecimientos universales, cósmicos y humanos, terrestres, mundanos, políticos, sociales, tenemos que siempre ver el bosque, el contexto, no trabajar con una corriente unilateral de quedarnos con el árbol. No, ese árbol hace parte de un bosque, es una metáfora que yo la utilizo mucho porque está presente hasta en la convivencia humana, que el hombre se olvida, porque el hombre es individualista por naturaleza, se olvida del colectivo, se olvida de la corporación humana, y por lo tanto se olvida de que está quizás en un edificio que se está ardiendo en llamas y se preocupa de su apartamento, pero lo que se está ardiendo en llamas no es el apartamento, es todo el edificio. Entonces, partiendo de esa premisa, lo que tenemos que interpretar y entender que cuando esa visita se concreta de Giorgio en el año 92, que tuve la fortuna de acompañarlo, él allí hace una intervención en un evento en Almatá, en la ciudad de Almatá, prácticamente junto al Himalaya, al gran Himalaya, en Kazajistán, hablando de Eugenio Siragusa, de un contactado, a líderes espirituales no del mundo occidental, estamos hablando del mundo oriental, es decir, estaban representantes del Dalai Lama, estaban representantes de otras religiones asiáticas con sus vestimentas y sus tipologías particulares. Había un solo sacerdote del mundo cristiano occidental, pero los demás eran todos de la iglesia, de la iglesia ortodoxa de Rusia y de otras culturas de la región. Y Giorgio en ese encuentro en Almatá hace su presentación y presenta a la historia de Eugenio Siragusa y envía un mensaje de Eugenio Siragusa, obviamente traductores mediante. Ahora qué Sí. cosa, ¿no, George? Es la primera vez que escucho, ¿no? En este caso, que un líder occidental habla a líderes espirituales orientales, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a que esto suceda al revés. Sí, este evento fue un evento que se tituló, lo tengo acá en el libro que oportunamente escribí, Humanidad ¿Dónde vas? Es un discurso, es el primer Congreso Mundial de Concordia Espiritual de Almatá, la ciudad de Almatá. Ajá. Gran ciudad de Almatá que para los futboleros uruguayos y rioplatenses, muchas veces Uruguay jugó partido de fútbol en Almatá. Un dato colateral para los futboleros y también dato colateral, Almatá tenía un centro cinematográfico famosísimo como Hollywood en los años 60, en los años 50. Así que Almatá no es una ciudad intrascendente, es una ciudad que tiene una historia muy profunda. Y en ese encuentro, sí, un líder espiritual, como Giorgio, italiano, europeo, con sus estigmas, hace su presentación a líderes espirituales que soy testigo, porque estaba allí presente, soy testigo de que cuando él hizo su intervención, realmente todos ellos quedaron literalmente consternados, emocionados, fascinados, al extremo de que en la platea, en determinado momento, muchos de los grupos, incluidos representantes del Dalai Lama, aclaremos, con quienes dialogamos muchas veces, ellos tenían inclusive rituales y actitudes que demostraban respeto, un alto respeto a quienes están hablando de sus signos como estigmatizados, a quienes estaba hablando de la presencia de seres de otros mundos, a quienes hablaba de Eugenio Siragusa. Eso en Almatá. Previamente, antes de que se me vaya el contexto, previamente había estado él en Rusia, estuvimos en Rusia, en Moscú, mejor dicho, en Moscú, en la capital, en Moscú, en un encuentro que fue una asamblea de diputados del pueblo y científicos independientes de la Liga de la Unión Soviética. Entonces, allí él también confrontó
y parlamentó. No hubo confrontaciones desde el punto de vista de litigio, sino diálogo, acercamiento con científicos. Estamos hablando de personas marxistas, ateas, es decir, ateos, el ateísmo y el cientifismo como base. Pero enfrentaron una situación de impacto ante un hombre que hablaba de su experiencia mística y de la presencia extraterrestre, que también hay algunas sorpresas en ese sentido, porque tuvo contacto con un astronauta que estuvo orbitando prácticamente un año. Cuando él sale de Rusia a su misión espacial, estoy hablando de este astronauta, que el nombre ya se los digo, que lo tengo acá anotado, precisamente Sergei Krikalev, que estuvo orbitando prácticamente un año, sale con un gobierno y vuelve y ha cambiado la Rusia, porque es la época de la perestroika, y con Gorbachev. Entonces, quiero contar una anécdota antes que me la preguntes, porque sé que te estoy llevando a preguntarme esto. Giorgio visita la central de digamos así, la base espacial, la NASA, la versión rusa. Entonces, que está distante de Moscú, nos perdimos, ahí hay una situación anecdótica porque fuimos en autos diferentes. Bueno, estuvimos nosotros orbitando por Moscú perdidos. Al final encontramos, los ubicamos y bueno. Allí tuvo George un encuentro con Sergei Krikalev, un científico. Ustedes saben bien que los astronautas son personas que tienen obviamente una capacidad de una preparación en su 99, 101%. Exacto. Son científicos, son un adiestramiento y una capacidad, pero un razonamiento científico, y más aún cuando estamos hablando de astronautas con una cultura atea. Pero con este encuentro, cara a cara, no vía mail, no vía WhatsApp, porque no existía el WhatsApp, no existían celulares, cara a cara, tete a tete, Giorgio le preguntó qué sintió él orbitando 300 días, casi un año, en ese gran espacio, en medio de lo que nosotros miramos siempre a través de películas, o salimos a la afuera y miramos el espacio, miramos la luna, vemos las estrellas, el firmamento. Y este hombre científico le dijo a Giorgio que él en ese tiempo sintió la cercanía de algo superior y que él estaba cerca y próximo a algo muy superior. Qué bueno, qué bueno. Entonces es un testimonio de un científico, de un hombre de ciencia, de un hombre que no responde a nuestros cánones ni siquiera filosóficos, pero sin embargo los hechos en el campo de batalla, en el trabajo de campo, en su interior, vivió lo que quizás una persona católica, una persona no católica porque tiene fe en una religión y va a una sinagoga, va a una mezquita, va a una iglesia y se sienta en ese silencio hermoso que es una iglesia, por ejemplo, una mezquita, y ora y se siente cercano a Dios o siente que Dios está cercano a él. Este científico, este astronauta, sintió exactamente lo mismo orbitando en soledad en el espacio. Es que debe ser algo maravilloso también, ¿no? Yo creo que todos algún día tendríamos que poder viajar ahí al espacio para realmente sentir lo que es la creación, en una palabra, ¿no? Ver lo infinito que es todo y estar solo como estuvieron esos astronautas. Y estamos hablando, Georges, de los años 90, donde la tecnología, por ejemplo, de un celular de hoy, era superior, muy distante, eran más potentes a las computadoras que usaban para viajar al espacio. Totalmente. Pero me haces, en este instante, yo convoco a la audiencia a hacer una experiencia personal, porque yo lo he vivido. Y quienes tienen la oportunidad de vivir esta experiencia que les voy a contar,
lo pueden hacer personalmente en su casa, mejor dicho, en su vida personal, no en su casa, retiro lo dicho, en su vida personal. Los que hemos volado en avión muchas o pocas veces, pero los que hemos tenido la oportunidad de volar o navegar en alta mar, la mejor forma de acercarse o interpretar qué se siente en el espacio es estar viajando en un avión de línea comercial, un vuelo extenso, un vuelo largo o un vuelo pequeño, no importa, mirar por la ventanilla cuando el avión está en medio de las nubes y desaparece y se eleva y a veces la nube queda abajo, el colchón de nube, y no sabe si está lloviendo arriba, abajo, para afuera está todo hermoso, baja y hay una tormenta terrible, pero la sensación de soledad arriba de una aeronave, de un avión comercial, vamos a dar lo más accesible, no Sí, les sí, hablo sí, sí, sí. de un avión militar o de un avión de mayor, nos permite en ese tiempo de vuelo, de 1 hora, 7 horas, 14 horas o media hora, interpretar lo que significa, más de una vez lo he pensado yo, felizmente he tenido muchas horas de vuelo, y más de una vez he pensado, si yo estoy sintiendo que estoy sobre esta plataforma, sobre este fuselaje, sí, rodeado de personas, con la tensión, pero miro por la ventanilla y prácticamente está lo que se ve fuera de la ventanilla y yo, no hay más. Exacto, Y exacto. nosotros. Y ahí termina y comienza el mundo. Sí, sí, sí. Es un buen ejemplo, Georges. No, y si navegamos, voy a completarlo, y si navegamos, también por suerte he navegado bastante en aguas calmas y no calmas, a quien le gusta la navegación, es mi caso personal, pero vamos a suponer que a todos nos gusta la navegación, hay personas que le tienen terror, es lo mismo, se sale a cubierta en este mar inmenso y se mira a los 4 puntos cardinales y lo único que se ve es mar, y el mundo termina y comienza ahí. Y ese es su mundo, ese es su universo. Claro, lo que pasa, George, es que siempre el ser humano se siente el centro del universo, ¿no? Y al salir hacia la inmensidad de esos lugares, nos damos cuenta de lo pequeñito que somos, que no existimos. Y me imagino un astronauta en el espacio lo que debe ser. Ahora, George, vos me decías también que Giorgio pudo hablar con este astronauta y seguramente le habrá preguntado si ha tenido experiencias con extraterrestres o ha visto... Sí. Ellos en realidad, no solamente Sergei Kaliov, he tenido la oportunidad de estar con Giorgio en México, en congresos, con personas, pilotos, Steven Wynne, distintos pilotos de la astronauta o astronautas. Todos ellos han tenido experiencia de avistamiento, pero obviamente han mantenido la reserva porque ellos estaban bajo función militar, función espacial, y estaban vedados de dialogar Sí, y de dar exacto. con estas situaciones. En Rusia, los astronautas que dialogaron con Giorgio el año anterior, Kovalyonov, un general 3 estrellas, 5 estrellas, ellos le han hecho incluso dibujos, croquis, en un papel que ha pedido. Traiga un papel que le había contado la experiencia, algo así le dijo el astronauta. Y él, personalmente, el astronauta, le hizo los dibujos de las naves que ellos vieron. Es decir, en mi caso particular puedo dar testimonio que tanto en México, tanto en Rusia, también en Chile, pero sobre todo Rusia y Estados Unidos, en México dije porque ahí iban en esos congresos pilotos americanos y astronautas americanos, el 90% de los testimonios recabados por Giorgio Bongiovanni personalmente, y yo lo he escuchado y lo he visto con mis ojos, todos ellos tenían y han tenido, muchos han fallecido, otros no, han tenido la experiencia de encuentro, más bien dicho, de avistamiento. Lo que significa que hoy, que han transcurrido casi 30 años, del 92, del 94, del 95 al 2025,
la etapa de encuentro, la etapa de contacto ya está extremadamente superada. Tanto es así que hoy, 2025, como ustedes saben, y lo has dicho tú en tu programa en muchas oportunidades, y Giorgio mismo, Pier Giorgio Caria, otro gran amigo con quien hemos viajado juntos, estamos en una etapa en la que estamos en la antesala del encuentro del contacto masivo, pero también ya estamos en una etapa, felizmente, en la que hablar del contacto extraterrestre, hablar de la presencia extraterrestre, es un hecho científico cada vez menos resistido, porque ya es un tema de seguridad internacional, de seguridad nacional, que es admitido, manipulado también, pero para manipular hay que admitirlo, y si se está manipulando hace 50 años, porque esto se manipula desde el crash de Roswell del 47 hasta la fecha, es porque está asumido. Tanto es así que el Congreso americano, tanto es así que han cambiado la terminología de UFO pasar a APU, etcétera. Es decir, hay una revolución científica y ya no se puede esconder el sol con un dedo, lo que se hacía en los años 50, lo que se hacía en los años 60, y lo que tuvieron que batallar George Adamski, contactado en Estados Unidos, Eugenio Siragusa en Italia, Billy Mayer, otro gran contactado, en fin. Estamos entonces, resumiendo la presencia extraterrestre, estamos entrando en una etapa en la que ya este tema hace parte de la agenda internacional. Unos la asumen más que otros, esa es otra historia. Pero a nivel mundial, incluso a nivel de medios de comunicación, hablar ya de ufología, hablar de presencia extraterrestre, ya es un fenómeno habilitado y presente. Nada que ver a lo que pasaba en los años 50, 40, 60, 70. Exacto. Es más, deja de ser un fenómeno ya para hablar de realidad extraterrestre. Porque indudablemente, tanto va el cántaro al agua, igual somos bastante perezosos, mi querido Daniel, porque hablar de presencia extraterrestre tenemos que remontarnos a tiempos bíblicos. Exacto. Nosotros un poco cometemos el error, entre comillas, de situarlo en el siglo XX. Pero la presencia extraterrestre está desde la Edad Media y mucho antes, desde las culturas indígenas americanas, las culturas indígenas de Estados Unidos, las culturas asiáticas, las culturas africanas. Todos ellos en el globo terráqueo han tenido la oportunidad, de acuerdo a la época y en su terminología, a asimilar que existe algo superior al hombre y que existe algo visible allá mirando hacia arriba. Entonces, indudablemente que ¿cuánto tiempo ha pasado, Daniel, desde tiempos de la Edad Media? Somos perezosos. Recién ahora, en el siglo XX, siglo XXI, nos estamos maravillando de algo que está presente en el planeta desde siempre. Ahora, Georges, ¿tuvo algún otro encuentro también así con astronautas? Porque sé que hubo un encuentro de Giorgio con astronautas que estaban en la estación espacial. Sí, claro. Efectivamente, bueno, Sergei Krikalev, uno de ellos. Él se encontraba entonces Él estaba allí, en la base, ahí se encontraron, en la base espacial de la NASA. No, yo me refería, alguna vez vi algún video donde Giorgio hablaba con astronautas que se encontraban directamente en la... No, estás haciendo otra referencia. En ese mismo momento, por eso Krikalev estaba allí, estaban en comunicación, hicieron una comunicación, digamos telefónica, no, era una comunicación a la nave espacial que estaba orbitando, sí, correcto, es verdad, que estaba orbitando en ese momento, cumpliendo una misión espacial. Sí, efectivamente, es bien en recordármelo, se ve a Giorgio muy emocionado, quienes lo conocemos, tenía una euforia, parecía un niño, o sea, lo hago en una terminología mundana, con el respeto y el amor y la amistad que tengo con Giorgio, pero vivía un momento de fascinación
y de exaltación y de euforia benigna, yo diría, de alegría, de poderse tener una comunicación con los astronautas que estaban en ese momento orbitando, y que Giorgio en cierto sentido les explicó prácticamente, y dialogaron un poco en esos términos. Pero ya me atrevo a decir, y creo que cualquier televidente me va a corroborar, ya el solo hecho de estar en un centro espacial, sea en este caso ruso como en los Estados Unidos, estar en un diálogo como ahora haríamos a través de un WhatsApp, de un celular, ellos lo hacían otra vez, obviamente a través de los mecanismos de comunicación de la época, y ya era impactante y ya es impactante en sí mismo. Entonces, imagínense la euforia y la alegría que teníamos y que tenía él personalmente. Él personalmente, porque él hace parte. Nosotros somos testigos, pero Bon Giovanni, como Eugenio, hacen parte de este acontecimiento. Porque exactamente. ¿Cómo veía la gente de Rusia la presencia de Giorgio? El hecho de tener los estigmas en una sociedad atea, se podría decir. Sí, una sociedad atea, pero una sociedad muy respetuosa del fenómeno espiritual. Una sociedad en los años 90 que vivían tiempos turbulentos a nivel interno políticamente. El pueblo ruso es un pueblo espiritual. Es un pueblo que tiene una cultura. Hay un dato no menor, y perdonen los sudamericanos, yo soy sudamericano, me tengo también que autoperdonar. Una cosa que observé en Rusia, en los subtes de Rusia, en los ómnibus de Rusia, pero sobre todo en los subtes, que es una de las principales arterias de transporte, que eran viejos búnker de la época de la Segunda Guerra Mundial. Maravillosos subtes. Con el respeto que tengo por los subtes de Chile, de Buenos Aires, de otros países, realmente ya es una visita histórica entrar 2 pisos para abajo, no 1, 2 pisos para abajo, con una estructura fascinante. El 90% de los pasajeros viven leyendo en el ómnibus, perdón, en el tren, en el tren, en los vagones de los... Hoy quizás estarían con el celular, no lo descarto, no he ido más a Rusia, solamente estuve en el 92. Pero es un pueblo que tiene un gran respeto por Giorgio. Tanto es así que en las conferencias que él dio en Moscú, varias, se llenaba la sala y existe una cultura. Cuando el invitado, quien diserta, lleva verdaderamente un mensaje profundo, estamos hablando de la profundidad, no del contenido, si a eso sumamos el contenido más, la profundidad espiritual, el silencio durante la conferencia y posterior a la conferencia, se traducía en el sentido de que estamos hablando de un país de frío, pleno octubre, frío bajo cero. Todos hicieron una cola que demandaba, creo que 2, 3 cuadras o 1 cuadra hasta el exterior del teatro, del teatro de una sala de conferencias, para hacer cola respetuosamente, ceremoniosamente, solemnemente, sentidamente, porque lo veías con tus ojos, para saludar y tocar los estigmas de Giorgio, abrazarlo o simplemente escucharlo a él facha a facha. Eso está demostrando, y la paciencia y el amor de Giorgio, estigmas mediante, dolor mediante, de esperar a dialogar y abrazar a cada uno de ellos, un saludo que demandó prácticamente creo que 30 o 40 minutos posterior a la charla. Es decir, tu pregunta la contesto, sí, había una gran receptividad porque el pueblo ateo, si bien lo rotulamos pueblo no creyente, ateo, sin embargo, tenía una profundidad interior admirable, que muchas veces los pueblos que consideramos que no son ateos, a veces tienen otra cultura y a veces tienen otra forma de recepción de un mensaje.
Entonces, ese es un dato no menor que pone también a Rusia, y quiero volver a los tiempos modernos, al tiempo del 25, de que pone al pueblo ruso, y nada menos que al gobernante de hoy, en aquel momento un hombre que autoriza que Giorgio sea beneficiario de información vinculada a la presencia extraterrestre, Putin. Estamos ante un poder, una potencia que hace parte quizás de una coyuntura geopolítica, geocósmica política, hago esa, agrego una terminología más, pero que es incluso en el tercer secreto de Fátima se hace referencia a la importancia de Rusia, que puede ser como instrumento, seguramente. De castigo para la humanidad, ¿no? Castigo para la humanidad. Y la ahí, Santa Madre Rusia, como dice la Virgen. Exactamente. Y ahí tuvo un papel muy importante, ya no está porque ha fallecido, Gorbachev. Gorbachev, a quien en Moscú tuve la oportunidad de entrevistar, yo personalmente, en una conferencia de prensa que hubo en la sede del gobierno. El camarógrafo era Renzo Franchelucci, yo con mi logo de Canal 4 de Montevideo, obviamente asistido por traductores. Exacto. La barrera del idioma es terrible, y yo inglés no lo domino, allá hablan inglés o ruso, no hay medias tintas. Entonces, solamente una pregunta le hice a Gorbachev, junto a otros periodistas locales rusos, a la vieja usanza rioplatense, uruguaya, argentina, el periodista que arremete, porque si pierde esos segundos los perdió. Ya, mañana vengo Gorbachev, tomamos un té. No existe eso. Le pregunté cómo interpretaba él, estábamos viviendo un momento de conflicto, de cómo interpretaba él la paz en el mundo. Una pregunta quizás genérica, pero que también tenía su vigencia en ese momento. Y él me miró fijamente y giró. Me miró fijamente, le dije que yo era del sudamericano, ¿no? Obviamente, y él me dio una respuesta muy clara y concreta diciéndome: estamos trabajando siempre para la paz. Me miró a los ojos y yo quedé impactado por lo que me decía, y al mismo tiempo por la prestancia que tenía este hombre con su mancha en la frente, tradicional, típica, pero este hombre obviamente era consciente de muchas cosas, como todos los jefes de Estado de las grandes potencias. Una experiencia interesante. Georges, muchísimas gracias por este rato que nos diste. Este va a ser la primera de varios programas sobre esta visita de Giorgio a Rusia. Vamos a tener también otros entrevistados, pero bueno, me alegro mucho que lo hayas vivido primero y que nos puedas contar hoy y traernos esta experiencia que tuviste, que realmente es maravillosa, ¿no? Para contar un poco también lo que es esta misión de Giorgio, que ha recorrido prácticamente todo el mundo. Sintéticamente, gracias, y me despido interpretando, compartiendo con ustedes que sí, que todo encuentro como Giovanni, sea un encuentro en un ascensor o en un viaje, representa mucho para la persona si tiene también la disponibilidad de entender qué trae esa persona. Tuve la oportunidad de viajar al África con Mara Testaseca, Emanuel Muriño y otros más, pero bueno, México obviamente muchas oportunidades, Paraguay, Argentina, etcétera. Pero los viajes más trascendentales fueron los de África y Rusia, porque sobre todo en África la contraposición, un mundo que estaba sumergido en la violencia por el dictador Mobutu, en un momento difícil de guerra civil propiamente, y nosotros allí con Giovanni, con Giorgio, dando un mensaje espiritual. Ahí no hablamos de extraterrestres prácticamente, ahí se habló del mensaje espiritual y el sentido de sus estilos, etc. Que en algún momento ya también lo vamos a tocar ese tema. Georges, un abrazo grande y muchísimas gracias. Gracias a ti y un saludo a la audiencia. Gracias. Bueno, esta, como les decía, es la primera
de las entrevistas que vamos a realizar de lo que fue esta misión de Giorgio Bongiovanni en Rusia, donde tuvo todas estas experiencias con astronautas, con Vladimir Putin. Hay mucho más, pero bueno, espero que les haya gustado. Como siempre les digo, suscríbanse al canal Giorgio Bongiovanni Latam TV de YouTube, activen la campanita para que puedan recibir los mensajes y los esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias.